Gracias, presidente. Con la venia, señorías, señor director, bienvenido de nuevo al Congreso en esta segunda comparecencia tras la moción de censura en esta comisión, la de Seguridad Vial. La primera en esta legislatura, la segunda. La anterior fue en septiembre del 2018. Permítame que antes de valorar de forma constructiva y leal su intervención, manifieste nuestra plenitud con todas las palabras que ha realizado el presidente y usted mismo en recuerdo y memoria de todas las víctimas por la pandemia del coronavirus en España. Señor director, el Grupo Parlamentario Popular solicitó su comparecencia el 22 de abril, hace 42 días, alarmados por el panorama desolador en el que se encontraban las cerca de 9.000 autoescuelas, 8.700 a matizado y sus 17.000 trabajadores. Un panorama al que la angustia por el devenir laboral de los autónomos del sector se sumó como algunas mutuas les denegaban la prestación extraordinaria por cese de actividad por un error del Ministerio de Seguridad Social. Preocupados también por las pérdidas económicas del sector, que algunos, como Formaster, cifraron en 6 millones de euros por cada día de inactividad. Y siendo conscientes que, además, el servicio de exámenes de tráfico fue de los primeros en cerrar, con anterioridad incluso a la declaración del estado de alarma, como bien ha señalado hoy, y no podía ni debía de ser el último en abrir. Se ha vanagloriado que es el primero en abrir, evidentemente. Si fue el primer servicio de exámenes que se cerró, no debería ser el último en volver a abrir. Señor Navarro sumó otra legislatura en la Dirección General de Tráfico, suma bastantes, y en esta ocasión con un gobierno sociopopulista que le ha obligado a colocar como asesor en su gabinete a un exdiputado de Podemos. Eso no es una puerta giratoria, eso es un portón giratorio. Menudo portón se gastan los de la nueva casta. A finales de marzo nos enteramos por los medios de comunicación que el señor Juan Antonio Delgado había sido nombrado asesor en el Ministerio del Interior, en pleno estado de campaña. Días después conocimos por el propio señor Delgado que iba a trabajar en la DGT bajo sus órdenes y desde una segunda fila. Aprovechando que está aquí, nos gustaría que nos aclarara qué funciones está desarrollando este enchufe de Podemos en la DGT. Saber si necesitaba un asesor podemita usted en una segunda fila, todo un director general de tráfico que lleva más de 5 legislaturas en el cargo. Saber cuál es el coste público, la remuneración económica que percibe el cónsul de Podemos en la DGT y si nos puede explicar esa puerta giratoria del señor Delgado facilitada por el Gobierno al nombrarle asesor mediante un procedimiento no del todo claro en el que se le ha recolocado en un puesto de trabajo de nivel 30, siendo él un funcionario de nivel 17. Señor director, si preguntáramos a cualquier ciudadano alejado de la política quién es el ministro responsable de la seguridad vial, la inmensa mayoría seguramente no sabría contestar. En esta legislatura han dispersado la seguridad vial en al menos 4 ministerios. La vicepresidencia cuarta, el vicepresidente segundo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Movilidad. Pero ¿quién coordina la movilidad entre tantos ministerios? Por cierto, ¿sigue criticando esa dispersión de las políticas de movilidad entre distintos ministerios? ¿Sigue creyendo que es un problema avanzar en seguridad vial que haya tanta dispersión entre ministerios o ya no? Señorías, hoy llevamos 80 días de estado de alarma, si no me fallan los números, y con la crónica que el señor Navarro nos ha realizado queda perfectamente descrito que existe un plan B a este estado de alarma que nos quieren imponer perpetuamente. Usted ha señalado que antes del estado de alarma la DGT tomó decisiones. El 12 de marzo cerró los exámenes y los servicios de atención en las jefaturas se realizaron de forma telemática y telefónica. Al día siguiente, esa medida la adoptó en toda España. No hizo falta estado de alarma ninguno, recortador de libertades, para que la DGT se pusiese las pilas para salvar a las personas. Oyendo al motivo de la comparecencia que le pedimos, queríamos saber cómo estaba siendo la vuelta a la normalidad. Y para nosotros está siendo caótica. Para nosotros y para las autoescuelas, que es lo que nos transmiten. Una caótica desescalada en la renovación de exámenes y reapertura de las autoescuelas que nos resulta a nosotros y al sector inaceptable. Bien, es cierto que ha narrado una serie de reuniones que usted ha tenido, pero todas llegaron tarde y podían haber sido mejorables. No compartimos ni la parsimonia ni el desinterés del Gobierno manifestado con las autoescuelas. Me alegra
que públicamente haya manifestado aquí que conoce nuestra proposición no de ley, ya me constaba, y nos alegra a mi grupo parlamentario que coincidamos en que era necesario reanudar los exámenes en la fase 2, que era necesario que este verano no cerrara el servicio de exámenes de tráfico, y coincidimos con usted que por encima de todo había que preservar la salud de los alumnos, de los profesores y de los funcionarios. Faltaría más. Ahora bien, discrepamos en la forma desesperante, en la parsimonia que han tenido a la hora de aprobar las medidas y rechazamos la falta de celeridad de las mismas. Los populares, nosotros, en esa iniciativa le pedíamos que al menos 10 días antes del inicio de la fase 2, que fue el 25 de mayo, comunicaran las medidas que exigirían implementar las autoescuelas para que con tiempo suficiente conocieran en qué condiciones podrían volver a trabajar. No era mucho. Pues no nos hicieron caso. Ha narrado cronológicamente cómo se estuvo reuniendo días antes de ese 25 de mayo. Señorías, todos sabíamos desde el 28 de abril que el Gobierno aprobó el plan de desescalada, que el 25 de mayo podrían abrir las autoescuelas que estuviesen en la fase 2. Todos, pero todos parece que no lo sabían, porque el señor don Salvador Illa demostró no tener ni idea. Porque llegó el 16 de mayo y el ministro de Sanidad excluyó las autoescuelas en su orden 414, impidiendo con ello que pudieran abrir en la fase 2 y que las autoescuelas estuviesen en un ataque de nervios importante durante esta semana. ¿Por qué, señor Navarro, las autoescuelas quedaron en el limbo al ser excluidas en esa orden ministerial? ¿Y por qué tardaron toda una semana en subsanar el error en otra orden ministerial que publicó el BOE el domingo 24 y el lunes 25 abrían las autoescuelas? Pero usted, señor director, premura tampoco ha demostrado mucha. Ha narrado entre sus hechos esa nota informativa de reactivación de exámenes que firma a las 12:54 horas del viernes 22 y que es comunicada a las autoescuelas entre la noche de ese viernes y la tarde del sábado 23. El lunes abrían las autoescuelas. Y cuando creíamos que ya no nos podían sorprender, llega este sábado, el día 30, y de nuevo el Gobierno, en la fase 3, se vuelve a olvidar de las autoescuelas en la orden ministerial que regula esa fase. Tiene el escrito que enviado el presidente de CENA, el ministro de Sanidad, pidiendo que rectifique. Se lo pedimos nosotros también aquí. ¿Por qué han maltratado este Gobierno continuamente a las autoescuelas durante todo el estado de alarma? La caótica gestión de la desescalada, repleta de imprevisiones y errores, como algunos de los que les he señalado, no la merecían ni los trabajadores de las autoescuelas ni sus alumnos. ¿Y cómo está siendo la vuelta a los exámenes? Pues decepcionante, nos dice en el sector, porque la reactivación de los exámenes, como bien ha dicho, con esa incorporación máxima del 50% de los funcionarios trabajando tan solo 5 horas al día, dificulta enormemente que las autoescuelas puedan operar con cualquier tipo de normalidad, sea vieja o nueva. Si además en algunas provincias como en Tarragona la DGT supla al personal administrativo con los examinadores y tenemos algún liberado sindical, el caos es monumental, llegando a la reducción del 75% de la capacidad de exámenes prácticos, lo que comportó el cierre indefinido de las autoescuelas por continuar existiendo fuerza mayor, porque con 12 examinadores que tenía Tarragona solamente podían trabajar 3, lo que suponía que de examinar 120 alumnos al día llegaran a examinar solo 30 en el mejor de los casos. Y he de decir que ojalá venga muchísimo más a comparecer en esta comisión a visitarnos, porque gracias a esta comparecencia el viernes por la noche, o tuvo que ver bastante esta comparecencia, el viernes por la noche recibieron una llamada los representantes de las autoescuelas diciendo que iban a solucionar el problema. ¿Cómo iba a comparecer sin el problema resuelto, señor Navarro? Una administrativa de Zaragoza irá a las oficinas de Tarragona y un examinador itinerante parece que intentará suplir el grave déficit. Señor Navarro, ya que estamos hablando de exámenes, la nueva normalidad nos puede avanzar si los examinadores, esa nueva normalidad que aún no sabemos cómo se va a desarrollar según los documentos que ha firmado, ¿realizarán los examinadores horas extraordinarias por la tarde y los sábados, conforme tenía previsto el año pasado? Pero los problemas no se focalizan solo en Tarragona. Las autoescuelas de Jaén están que trinan con el sistema CAPA que les provoca una reducción masiva de exámenes y que les comunicaron el sábado 23 de mayo. El lunes 25 abrían. ¿En la nueva normalidad va a aplazar el sistema CAPA o va a continuar asfixiando las autoescuelas? ¿Lo va a aplazar hasta octubre solo en Málaga, como parece? Mire, su sistema CAPA empezó mal. Se probó en Vizcaya durante 3 meses sin comunicárselo oficialmente a la patronal.
Eso dicen, y lo ha impuesto arbitrariamente al resto de provincias sin una evaluación seria de la prueba piloto. Nos dicen, el sector, que no soluciona nada, más bien al contrario, que agravan la escasez de pruebas de circulación o las crea donde antes no las había, perjudicando a las autoescuelas y a sus alumnos. ¿Por qué ha implantado este sistema sin consenso con el sector de las autoescuelas, señor Navarro? Pero no es Tarragona ni Jaén, Canarias también protesta. La Federación de Autoescuelas de Canarias, FEACA, señala que la DGT sitúa a las autoescuelas en una posición de sumisión, pisoteando todos los derechos que tienen como empresas privadas. Pero a las autoescuelas, y recortan derechos también a los ciudadanos. ¿Podrían, señorías, imaginar que a un instituto de educación secundaria se le limitara el número de alumnos que pudieran presentar al EBAU en función de los aprobados del curso anterior? ¿A que no? Pues eso hace la DGT, recortar los derechos de los ciudadanos para enmascarar el deficitario servicio de exámenes que prestan. Y durante este estado de alarma nos hemos enterado también, o como conocimos, que la DGT tenía la intención de cerrar los centros de examen desplazados. La Jefatura de Tráfico de Valencia iba a cerrar los centros de Requena, de Xàtiva y de Gandía, mi ciudad. No eran los únicos. En Cuenca, los de Tarancón y Mota del Cuervo. Indagamos y vimos que existía un protocolo que era un copia-pega en todas las jefaturas donde cambiaban los centros de desplazados, pero con el mismo propósito. Ya le indicamos que desde el Partido Popular nos oponemos a que el Gobierno cierre los centros de desplazados, pues ello supone atacar a la España vaciada y perjudicar a la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Y además iría en contra la máxima del Gobierno en estado de alarma, que había que reducir la movilidad para frenar la pandemia. Es completamente ilógico que obliguen a desplazarse a centenares de alumnos a las capitales de provincia en vez de obligar a un par de funcionarios a que se desplacen a los centros de examen. Ha hablado de la siniestralidad durante el estado de alarma. Estos terribles datos de siniestralidad vial demuestran que el sistema está agotado. Las cifras, cuando se desagregan, revelan una cierta inoperancia y que los verdaderos problemas causales de la inseguridad vial en España no están resueltos. Si vamos a las motos, que ha hecho referencia, del 18 al 26 de mayo, 7 fallecidos, los mismos que el año pasado, con un 68% menos de tráfico. Si vamos a la Semana Santa, la movilidad se redujo un 86% y la mortalidad solo cayó un 48%. Entre el 1 de marzo y el 12 de abril, la variación de accidentes mortales se redujo en un 50%. Resalta, a simple vista, que los guarismos de ambas estadísticas no han seguido una línea proporcional. Algo está fallando. Pongámonos las pilas, pónganse las pilas. Perdón. Durante este estado de alarma, su Gobierno ha recortado, además de los derechos de las personas, como el tema de los exámenes de tráfico, ha recortado el periodo de la validez de las ITVs. Es una aberración obligar a pasar y pagar 2 veces seguidas para pasar la inspección técnica de un vehículo. Un auténtico sablazo que este Gobierno somete a los maltrechos bolsillos de las personas al que el Partido Popular se opone. ¿Por qué recortan la validez de las ITVs sin ninguna razón técnica que lo avale? Van a eliminar el artículo 2 de la Orden 413 del Ministro de Sanidad, que permite a las ITVs fechar la vigencia de la inspección el día en que ésta vencía y no el día de la inspección. No se lo pedimos solo nosotros, se lo pedimos Fenadismer, la OCU, la Unión de Autónomos, el Comité Nacional de Transportes por Carretera, la Agrupación de Profesionales de Auxilio en Carretera y Fedetaxi. Señor Gamazo, debe ir concluyendo, por favor. Voy finalizando, presidente. No quiero acabar sin hacer mención al informe de la CNMC del 12 de noviembre que rechazó el planteamiento realizado por la DGT en el proyecto de modificación del Reglamento General de Conductores. Han tenido casi 7 meses para reflexionar. Y le pregunto, ¿qué alternativas valora el Gobierno para alcanzar los objetivos de sensibilización? ¿Eliminarán la exigencia de que la nueva formación propuesta deba acreditarse antes del examen teórico? Es un buen momento hoy, con luz y taquígrafos, que no responda, porque el sector necesita claridad. Y finalizo con una llamada de apoyo al sector de las autoescuelas. El Gobierno tiene la responsabilidad de adoptar medidas que protejan al sector y a los propios aspirantes al carné. Este grupo le preguntó al Gobierno si iba a tomar alguna medida de apoyo el 22 de abril. Aún no nos han respondido. Aprovecho para preguntarle ¿qué medidas específicas piensa adoptar el Gobierno para proteger al sector de las autoescuelas convencionales? Y hoy
que hemos conocido la mayor alza de desempleados en un mes, de mayo desde el año 2008, nos gustaría saber si va a impulsar algún tipo de ayuda, la DGT, para incentivar a los jóvenes y a los desempleados a obtener el permiso de conducir. Y concluyo, presidente, con unas palabras no mías, sino de la Asociación de Autoescoles de Tarragona, que en su comunicado final señalaba que con la salud individual y colectiva no se juega, pero tampoco con otros intereses comunes de la ciudadanía. El alumnado necesita obtener el permiso de conducir en un periodo de tiempo corto y más, añado yo, en estos momentos de crisis. Y muchas familias dependen del funcionamiento viable de las autoescuelas. Señor director, inste a su Gobierno que abandone el caos, abandone la parsimonia que les envuelve, espabile por el bien de las autoescuelas, de sus alumnos y de la seguridad vial de España.